Bendiga, bueno, otro jueves más para estar con ustedes, así virtualmente. Y bueno, nos tenemos que encontrar y poder recibir palabra de Dios, que es lo que más nos llega, más en estos tiempos que podemos estar más juntos, porque en la unidad está la perfección del Espíritu Santo, amén, que es el que dio esos dones divinos y también ese Padre amado que dio a su Hijo unigénito, ese Hijo que realmente lo dio por amor al mundo. Así dice Juan capítulo 3, versículo 16, y que amó al Padre, amó al mundo y dio a su Hijo. Eso es lo más grande que pudo habernos pasado a nosotros como humanidad. Y tenemos que darle valor a ese amor que Él dio por el mundo. Aunque sabemos que no todos pueden tener la enseñanza de la palabra, y más ahora en este tiempo, para que la iglesia tiene que tener una restauración. Amén, hermanos, una restauración, porque por fe creo que viene un avivamiento y tenemos que preparar a los discípulos y tenemos que preparar a todo aquel que se quiera acercar a la iglesia también para recibir en este último tiempo que estamos viviendo la salvación. Y por eso compartía con los hermanos ayer en el estudio de Apocalipsis, de que sentimos que quedó un remanente fiel. Ese remanente fiel se está preparando, hermanos amados, para poder recibir a aquellos que van a venir por primera vez a una iglesia cristiana evangélica, que anteriormente quizás no se dieron cuenta o no supieron o no le hablaron de la salvación eterna. ¿Amén? Entonces, es lo que vamos a compartir hoy. Así que cuando la Biblia habla del mundo, fíjense en que la Biblia habla del mundo, es que la Biblia se refiere al mundo, no está hablando del sistema del mundo, amén, amado, no del sistema del mundo, de las cosas que gobiernan a todos, amén, y esas cosas que gobiernan a todos los habitantes de la tierra. Y eso es una organización social, política, económica, y también le vamos a agregar engaño. Amén. Entonces, cuando la Biblia habla del mundo, no habla de ese mundo, habla de otro mundo. Amén. Que no está de acuerdo con el orden de Dios, naturalmente. No está de acuerdo con el orden de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros más en este tiempo, por lo que está pasando este mundo. Este mundo está pasando por temor, angustia y muchas cosas más que están pasando, y nosotros nos podemos sentir confiados en que Dios está con nosotros. Amén, amados. Entonces, quiere decir que el acuerdo de este mundo no es el acuerdo de Dios. Amén. Como predicábamos el domingo, de que las cosas de Dios no son las mismas que son del mundo. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, ese ejemplo de la palabra. Que en la palabra está todo, hermano. Todo está en la palabra. Entonces, quería compartir con ustedes, si me quieren acompañar, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, por favor. Capítulo 14. Hoy la oración es muy escuchada por Dios. Mucho más que en otros tiempos, quizás. Porque estamos pasando el tiempo que está pasando y también estamos orando más que antes, porque la situación está apremiante de lo que estamos viviendo, hermano. Entonces, por eso tenemos que buscar una oración que pueda ser respondida. Yo me gozo, me alegro en el Señor de cómo cuida a los hermanos, los testimonios que tenemos. Y hoy también nos sorprendió un testimonio muy hermoso, y ese testimonio de Luisito Herrera, el esposo de la hermana Elena Ariza, de que tenía que ir a una operación de pecho abierto y el Señor obró de una manera extraordinaria y ahora está en la casa. Mire usted, qué bendición. Estuvo el domingo estuvo recibiendo, oramos por él, toda la iglesia oró por él. Mire qué testimonio. Por eso quiero dar esta
enseñanza, esta enseñanza de la restauración de la iglesia. Pastor, ¿qué es la restauración de la iglesia? Es una iglesia primitiva. La iglesia primitiva tiene que volver a ser la misma iglesia de aquellos tiempos. Entonces este es el tiempo que tenemos que aprovechar nosotros para dar a conocer la iglesia primitiva y enseñarles, porque si no se les enseña, ¿cómo pueden saber? Así le dijo el Señor, le dijo, el Señor trasladó a Felipe, fue Felipe a encontrarse con el etíope, y el etíope, imagínense que Etiopía era parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos fueron rescatados ahora, rescatados del hambre, de la situación que estaban pasando por Israel? Y ya en la Biblia, cuando se le acerca Felipe al etíope, yo no voy a dar la escritura por tiempo, pero se le acerca y ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Sube al carro y dice, ¿qué estás leyendo? Y estoy leyendo Isaías, porque él tampoco sabía. Venía de Etiopía en un carro y en un caballo, y era uno de los allegados más a la reina de Etiopía, y le dice, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo Isaías de 53, y él, 53, de que iba a venir el Salvador del mundo, el que iba a venir a salvar por su sangre nuestros pecados y por su llaga que fuimos sanados. Y sin embargo, él estaba leyendo y dice que uno sabe que ya ha venido el Mesías, ya llegó el Mesías. Él iba a Jerusalén a adorar al Dios de Israel. Pero dice, ¿cómo voy a saber si nadie me enseña? Nadie me enseñó. Y ahí le predicó Felipe, un evangelista hasta los tuétanos, un evangelista divino del cielo, que fue trasladado en el Espíritu. Y fue ahí y le dice, tenés que nacer de nuevo, y porque tenés que sumergirte. Y apareció un lago en el desierto, y ahí dijo, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Ahí hay agua. Y fue bautizado. Mire usted qué enseñanza, qué es lo que es el Espíritu Santo de Dios, lo que era un evangelista de esos tiempos, de la iglesia primitiva. Estamos dando esta enseñanza por ese motivo. Pero yo quiero compartir con ustedes aquí que la oración va a ser respondida si usted lo cree. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 12, por favor. Búsquelo tranquilo. Juan capítulo 14, versículo 12. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará. Y yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire qué bendición, qué promesa es la que dio el mismo Señor Jesucristo. Palabras de Él. Amén. Entonces, para que nosotros podamos tener esa confianza, nos podamos sentir confiados de que esto pasó, y pasó en la iglesia primitiva y sigue pasando en esta iglesia primitiva, en la iglesia que Dios quiere que pongamos nosotros que le demos lugar al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que Él nos dejó, un consolador divino, ese consolador eterno que va a estar con nosotros en todo momento. Es una persona que está con nosotros, que nos guarda, nos cuida, nos manda a enseñar, nos manda a predicar para la gloria de Dios como evangelistas. Mire, vamos a ir al versículo 15, por favor. Por eso el versículo dice, lo que pedimos en la oración es respondida. Amén. Entonces, cuando oramos con fe y creemos, esa es la oración respondida. Ahora vamos a ver la promesa que Él nos dejó, esa promesa que hoy es vigente, está actualmente, hoy. Mire, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. Escuche, para siempre. Ese Consolador, ese Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Le está hablando a los discípulos. Él era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque voy a volver a repetir el versículo 17, que lo tengamos bien en cuenta, hermanos amados. Mire, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiere decir que moraba con ellos en ese momento, y dice, y estará en vosotros, que hoy está en todos nosotros los que creemos y fuimos nacidos nuevamente con el bautismo y seguimos con los dos pactos finales de este que está terminando el mundo, la Santa Cena y el bautismo en agua, hermano. El pacto de la Santa Cena es el último pacto que hay y que va a existir por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire qué privilegio tan grande. Amén. Consolador significa a uno junto a mí, que es igual a Jesús, que en la ausencia hará que nosotros podamos estar con Él. Amén, amado. Estar con Él. Entonces esto es lo que tenemos que ver. Es como si estuviera físicamente Él con nosotros cuando hace los milagros. Esto representa que estará con nosotros. Que estará con nosotros. En todo el mismo tiempo como estuvo con ellos va a estar con nosotros. Si lo podemos creer y volvemos a tener y estar buscando esa iglesia para ser restaurada como la iglesia primitiva, hermanos amados. La iglesia primitiva. Entonces, gloria a Dios. Esto es lo que tenemos que ver nosotros, amados queridos. Entonces, este Espíritu Santo que está ya en la tierra está con nosotros. Ya hace 2000 años aproximadamente que está con nosotros. Ese Espíritu Santo. Estuvo Él presente, que Él era el Espíritu Santo. Y nos dejó ese Consolador divino, hermanos amados. Entonces, ay Señor, esto es la continuidad que Jesús hizo y nos enseñó y nos seguirá enseñando. ¿Quién nos va a seguir enseñando? El Espíritu Santo, hermano. Ay, Señor, por este motivo que el pastor y el maestro tienen la responsabilidad de enseñar. Una responsabilidad muy grande de enseñar las Escrituras. Tanto el pastor como el maestro tienen que predicar y enseñar, advertir, exhortar, animar y consolar. ¿Para qué, pastor? Para que crezca la fe, la sabiduría, que es el entendimiento de la palabra. Más hoy de ver cómo está el mundo, hermanos. Más de cómo está el mundo. Así que por eso, como está el mundo, vamos a tener que estar preparados. Y nosotros como pastores y los maestros tenemos que preparar al pueblo para recibir esa gente que todavía nunca le han hablado de Dios, no le han enseñado la palabra y siguen engañados con una religión. Entonces, son engañados, ¿por qué? Porque nadie les enseña. Por eso la responsabilidad del pastor y el maestro es enseñar. Mire, ay Señor, qué bueno eres tú. Entonces, esto es lo que tenemos que tener nosotros. Si me quieren acompañar, Hebreos, hermanos, capítulo 13, por favor. Hebreos, capítulo 13, por favor. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 7. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Por eso, iglesia primitiva, hermanos. Dice así la palabra.
Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Quiere decir que el pastor que predica tiene que ser testimonio y el maestro que enseña tiene que ser testimonio de la conducta que tiene él para enseñar, porque no puede predicar y enseñar lo que él no vive. Amén, amados. Entonces, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Escuche, imitad su fe. Versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Mire usted, el mismo de hoy por los siglos. No dejéis llevar de doctrinas diversas, extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Amén, amados. Entonces, esto tiene una profundidad muy grande, de no traer a la gente porque le van a dar esto, le van a dar lo otro. El que llega a la iglesia tiene que venir porque está necesitado de Dios y a buscar a Dios y no con una conveniencia personal, hermano. La palabra nos enseña todas estas cosas para que nosotros tengamos cuidado. Y mire que dice, vamos del mismo capítulo 13 al versículo que vamos a leer ahora, es el versículo 16 y 17. Mire que dice, del mismo Hebreo 13, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Amén, amados. Entonces esta es la enseñanza que nos da la responsabilidad grande que podemos tener y si vamos a seguir teniendo. Amén. Esto es lo bueno. Entonces esto es lo que pasa. Por eso tenemos que ver que el Señor dejó los ministerios, dejó los dones, dejó a cada uno. Pero fíjese, quiero compartir con ustedes la responsabilidad que tienen en enseñar el maestro y el pastor, o el pastor y el maestro, cualquiera de los dos. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, por favor. Un poquito para atrás. Efesios capítulo 4. Ay, Señor, qué bueno eres. Está preparando el Señor la enseñanza para que podamos ser usados por Él con los dones que Él tiene para aquellos que le aman, aquellos que son fieles, que están haciendo un discipulado, que están estudiando, están preparándose para este fin que viene, el mundo, lo que viene. Entonces, por eso tenemos que estar preparados y bien erguidos. Amén. Y poder enseñar y predicar a otros. Porque Dios te va a arrimar a aquel que esté necesitado. Dios te va a arrimar. Porque Él lo va a traer para arrimarte a ti que eres un cristiano. Un hombre lleno del Espíritu Santo para que le prediques la palabra. Amén. Tanto mujer como hombre. Amén. Entonces, vamos a ir a esta escritura de Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 11. Gloria a Dios. Y dice así la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese, acá está el misterio. Cómo dice que no dice a otros evangelistas, a otros pastores, no dice, y a otros maestros. Fíjese que no dice a otros maestros. Quiere decir, entonces, esto, que a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y maestros. Quiere decir que los dones de la enseñanza están en la responsabilidad del
pastor y el maestro. Los dos. Porque ahí dice, y a otros no. A los dos lo tiene en el mismo don que le dio para la enseñanza. Amén. Por eso tenemos que predicar y enseñar. Predicar y enseñar. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Gloria a Dios. Entonces, este versículo 11 nos enseña esto, que tenemos que tener todo nosotros, esa enseñanza para ser bendecidos, ser cuidados, ser guardados, hermanos. Ay, Señor. Entonces, esto es lo que tenemos que ver y buscar y anhelar los dones del Espíritu Santo, esos dones divinos. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Un poquito para atrás. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Ahí está. Muy bien. Búsquelo. Capítulo 12. Vamos a leer del versículo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Búsquelo tranquilo. Servir a Dios con los dones del Espíritu Santo es lo más grande que puede tener un hombre o una mujer en esta tierra, hermano. Búsquelo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y dice así la palabra. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, naturalmente. No todos los miembros tienen la misma función. Los ojos, usamos la mano para... Si nos tenemos una basurita en el ojo, sacarla del ojo. Y el ojo no cumple la función que cumple la mano. El ojo mira para poder nosotros tomar o agarrar. Amén. Entonces dice que todos nos necesitamos unos a otros. Y dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Quiere decir que somos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces, este capítulo y versículo del 3 al 5 nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado con el valor humano para que nadie se crea superior a otros hermanos. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre esto? ¿Qué nos enseña? Amén, amado. Entonces, que los seres humanos están hechos a la imagen de Dios. Amén. A la imagen de Dios. Debemos respetar las posiciones de cada individuo bajo el temor de Dios. ¿Por qué, pastor? Este pasaje nos enseña que tenemos que respetar porque todos somos, primero, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Amén. Por eso tenemos nunca considerarnos superior por más que podamos saber más que otros. Amén. Porque los dones son del Espíritu Santo. Así que esos son los dones para servir a nuestro Señor. Amén. Entonces, gloria a Dios. Quiere decir, ahora vamos a ver el versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si del servicio, en servir, y el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén, amados. Esta es la unidad del Espíritu Santo, de la nueva iglesia, la restauración de la iglesia que tenemos que tener. No es la cantidad, es la calidad, hermanos. De hermanos que realmente aman a Dios, aman la iglesia
y que tienen el Espíritu Santo para recibir a los que van a llegar porque van a llegar con ese avivamiento, que es lo que está pasando en el mundo. Porque si no te cuida Dios en la situación que se está viviendo, no te cuida nadie, hermano. Amén. Entonces, ahora, gloria a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con Él. Entonces, este pasaje nos enseña que los creyentes deberíamos pensar de sí mismos como seres sin valor y ser insignificantes. Tenemos que considerarnos sin valor y seres insignificantes, porque todo lo que tenemos o los dones que Dios nos dio no son nuestros, son de Él, por el Espíritu Santo. Hermanos, entonces, quiere decir, y no sentirnos superior a otros, jamás, para que la iglesia tenga el poder en las reuniones, el poder del Espíritu Santo, en las prédicas, el poder del Espíritu Santo, en la alabanza, la unción que baje el Espíritu Santo. Amarnos en la unidad por lo que está pasando. Nuestra iglesia está pasando algo que antes no pasaba. Se siente la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Y siendo que tenemos menos gente, porque tenemos los cultos reducidos ahora. Los cultos reducidos, tenemos nada más que 25 personas separadas a una distancia para que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo. En la alabanza baja una gloria tremenda, por eso digo que ahí viene un cambio grande, viene un cambio de la iglesia, y ese cambio es que la tenemos que restaurar, y Dios nos va a usar a nosotros para restaurarla, y a ustedes también, para restaurarla y enseñarles que sientan la presencia, que baja el Espíritu Santo, hermanos amados, que baja la presencia del Espíritu Santo. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, todo es de Él, hermano, todo es del Señor, nada es nuestro, todo le pertenece al Señor, gracias al Espíritu Santo. Entonces esto es lo que tenemos que ver nosotros hoy, y tenemos que estar siempre todos en el mismo espíritu, hermano, en el mismo espíritu. Así que esto es lo que tenemos. Los dones espirituales tienen que haber unidad en la diversidad. En los dones espirituales tiene que haber unidad en la diversidad. Mire qué grande que es Dios. Por eso, si me quieren acompañar, por favor, a 1 Corintios. Ahí está, 1 Corintios 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya los hermanos en la iglesia ya están teniendo esa sed del Señor. Los discípulos están poniendo todo en el mismo espíritu para poder atender lo que va a venir. Un pastor no puede atender más de 50 a 100 ovejas, no puede atender. Entonces, como va a haber un avivamiento, yo declaro que va a haber un avivamiento y grande en la iglesia, hermano. Un avivamiento como pasó en el tiempo que vino el que tenía la promesa de que nos iba a dejar Él eso. La promesa de que Él nos iba a dejar ese consolador. Vamos a ir ahora, 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer del versículo 1, por favor. Gloria a Dios, búsquelo tranquilo. Miren, hermanos, no sé, estoy predicando para todas partes del mundo, pero Dios lo puede tocar al Espíritu Santo, lo puede quebrantar, le puede dar dones hoy mismo, le puede dar dones. No hay distancia para el Espíritu Santo. Eso es lo que usted pueda creer, nada más que usted pueda creer. Uno no puede predicar como decíamos, tiene que ser testimonio, tiene que ser ejemplo. Lo que Dios hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con ustedes? Y con mi mujer, ¿por qué no lo va a hacer con ustedes? Es el mismo Dios que nos rescató. Pero nos dejamos rescatar, que esa es la base principal y fundamental, de dejarnos rescatar de Él. Y nos rescató de ese mundo que vivíamos. Ay, Señor, por eso le empecé las prédicas diciendo que el mundo que se nombra en la Biblia
no es el mismo mundo que quiso tener el Señor para dar a su Hijo, por el mundo la vida eterna. Con el otro día yo siempre hago esta pregunta a mi Padre, al Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo: ¿cómo sería el mundo si fuera al revés? Y tuve un consuelo, ¿cómo sería el mundo? Porque tenemos en la palabra que vamos a reinar con Él 1000 años, hermano. Primera de Pedro 5 dice que vamos a reinar con Él 1000 años. ¿Y cómo vamos a reinar? Porque vamos a ser diferentes. Para ahí sí, vamos a alegrarnos de vernos unos a otros bien. No como ahora que hay un egoísmo, hay todo lo que está pasando, hermanos. Llegamos al fin, ya llegamos al fin. Entonces, gloria a Dios, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estoy diciendo que no lo ignore, deséelo, anhele los dones espirituales, hermanos. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba, llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Ese era yo, hace más de 35 años, hasta que conocí la verdad, hermanos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Mire qué bendición tenemos cuando llamamos a Jesús Señor. Señor es porque tenemos el Espíritu Santo. Y dice, mire, anatema, este es el versículo 3, anatema, en griego, fíjese, quiere decir anatema igual, pero con H entre la T y la E, que está en la Strong 331. Un animal para ser sacrificado debido a su asociación con el pecado. La palabra poseía una connotación negativa y era sinónima de una maldición. En el esquema sacrificial, anatema significa alejamiento de Dios sin esperanza de ser redimido. Mire usted, alejamiento de Dios sin esperanza de ser redimido. Por su sangre fuimos redimidos, pero por la sangre del Hijo del Señor, del Hijo del Padre. ¿Y qué valor le tenemos que dar a esto? Porque si no le damos valor, no podemos ser bendecidos, no podemos recibir las bendiciones de Dios. Las bendiciones. Entonces dice, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Los tres son uno, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Este es el avivamiento que estamos esperando, hermanos amados. Este es el avivamiento que estamos esperando. El mismo avivamiento, el mismo Espíritu Santo que descendió en el Pentecostés. Yo tengo fe muy grande que se está manifestando la gloria de Dios de una manera extraordinaria. Va a haber bautismo de lengua, va a haber interpretación de lengua, va a haber dones de profecía. No es la cantidad, es la calidad segura y ciega de creer en el Espíritu Santo. Nada más. Ay, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor es todopoderoso. Entonces dice el versículo 11,
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Él quiere, pero usted tiene que anhelarlo esto, anhelarlo. Entonces ese avivamiento, ese Espíritu Santo que empezamos la palabra, que Él nos iba a dejar ese consolador, lo tenemos en el nombre bendito de Jesús, para la gloria de Dios. Miren, fue advertido, fue todo hecho. Acompáñenme, por favor, a Hechos, por favor. A Hechos, capítulo 1, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 1, versículo 4, hermanos. Búsquelo tranquilo. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Esa promesa del Espíritu Santo que había hablado Jesús ya en el Pentecostés, ya cuando Él subía, Él se iba. Por favor, Hechos capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, perdón. Búsquelo tranquilo. Es muy profundo y hermoso. Acá nuevamente la promesa del Espíritu Santo, como la hemos leído anteriormente en Juan 14, 15, 18. Y dice así la palabra. Dice así la palabra. Y estamos juntos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Fíjese, oísteis de mí. Amén. Entonces, esta fue la promesa que leímos al principio cuando estamos empezando la palabra del Señor, en Juan capítulo 14, del versículo 15 al 18. Porque, dice versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, mire usted qué palabra ellos van a preguntar, a decirle que se ocupaba, si iba a renovar el reino de Israel, siendo que le estaba dando esa promesa divina. ¿Dónde tenían la mente? ¿Dónde tenían la mente? Entonces dice, mire, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque el reino de Israel lo habían perdido, estaba tomado por los romanos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero percibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire usted, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El mismo poder que habló Jesús, como si Él estuviera vivo, físicamente junto dentro de nosotros, que Él era el Espíritu Santo también. Esa es la promesa que nos había dado en Juan capítulo 14, hermanos 15. Entonces, dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios que llegó a lo último de la tierra, que acá estamos nosotros, hermanos. Hasta lo último de la tierra. Versículo 8 era. Ahora dice, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Mire usted, dos varones con vestiduras blancas. Amén. Los mismos que estaban cuando él fue resucitado. ¿Qué buscáis? Le dijo, los dos varones. Escuche. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire, así va a venir. Miren, hermanos, lo veo todos los días, lo espero.
Los tiempos son diferentes. Las nubes grandes que hay, unas nubes tremendas. El otro día yo compartía con los hermanos esa nube blanca, el cielo azul, el sol, pero una nube blanca que estaba refugido, daba rayos, daba luz, un relámpagos tenía. Jamás visto, yo al menos de que los años nunca jamás vi algo igual. Son señales que están mostrando. Estamos en el tiempo final. Y acá dice, como lo vieron venir, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Este es el camino. Confirmado, Jesús volverá. La venida del Mesías. Antes que Jesús dejara a sus discípulos, les prometió que volvería. Amén, amado. Que volvería. Entonces, dice, aquí en la ascensión, esto también le prometió a sus discípulos en Juan 14, capítulo 1 y versículo 3, que él iba al Padre y volvía. Y aquí, en la ascensión, mire usted, de Jesús, los ángeles dicen a los discípulos, no os quedéis mirando al cielo, Jesús volverá, pero ahora vosotros id y haced lo que él os dijo que hiciera. Con frecuencia, nosotros necesitamos que se nos recuerden estas palabras. A menudo nos enfrascamos en la preciosa promesa del retorno del Señor, hermano. Esa promesa divina del retorno del Señor. Y nos olvidamos de su promesa, también deberíamos afectarnos. Respeto a dos comportamientos. Mire usted, a cómo nos comportamos hacia el mundo. Jesús ha asignado una tarea a cada uno de nosotros. Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén, amado. Mire qué grande que es lo que hace el Espíritu Santo, más ahora en estos tiempos, hermano. En estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo está el mundo? Nosotros el otro día también predicábamos que lo que está pasando, se está diferenciando todo lo que está escrito en este libro sagrado a lo que está pasando este mundo, hermano. Entonces, esto es lo que queremos tener nosotros de hoy en adelante y de siempre, desde que Él dejó ese Espíritu Santo divino. Amén. Aproximadamente, amén. Casi 2000 años, hermano. Para que hoy nosotros podamos tener el mismo Espíritu Santo, el mismo fuego del Espíritu Santo y la protección divina del Espíritu Santo. Porque lo dijo Él, es como si estuviera yo con ustedes. Voy a seguir estando con ustedes. Harán cosas mayores de las que yo hice. Pero lo dice porque el tiempo de Él en la tierra había sido 3 años y medio nada más, que empezó su ministerio. Pero cosas mayores harán porque el más tiempo que nos dio para ser lo que estamos nosotros hoy predicando, la unción divina del Espíritu Santo. Entonces, tiempos de restauración para la iglesia, tiempo de restauración para la iglesia, y restaurados los hermanos fieles, los que han perseverado, el remanente fiel, van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, van a hablar en lengua, van a dar testimonios, van a tener discernimiento de lengua, lo va a usar en profecías, lo va a usar en sanidad, lo va a usar en milagros. Créalo, confíelo en el nombre bendito de Jesús. Por eso volvemos a la iglesia primitiva, hermanos amados. Esa iglesia divina que nos dejó nosotros el Señor Jesús, el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Mire, ya que estamos en Hechos, vamos a ir acá ya la venida del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 1. Y dice, ahí está, Hechos, porque muchos se olvidan, hay que hacerlos recordar, y otros hay que enseñarles. Han de enseñarles porque no conocen la palabra, no conocen la Escritura. Yo como un pastor evangelista me trato con el mundo, ando por muchos lados, he andado por muchos lados. ¿Y dónde está eso? Y nunca me lo dijeron, nunca me lo enseñaron, me preguntaban, hermano. Y siempre andaba con la Biblia, con la palabra en la mano, para hacerles ver. Y se ganaba el alma porque Dios los tocaba, se quebrantaban cuando les hablábamos del Señor. Entonces, ¿quién los tocaba? El Espíritu Santo. Entonces dice así, mire, versículo
capítulo 2, versículo 1, y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Fíjese, estaban todos unánimes juntos, todos en el mismo espíritu, en el mismo amor a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Y dice, gloria a Dios, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Fíjese. Moraban entonces en Jerusalén judíos y varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Quiere decir que todas las naciones, no solo Israel, todas las naciones venían a agradecerle al Dios de Israel, y eran de otras naciones, pero le venían a agradecer. ¿Qué le venían a agradecer? Y estaban justo ese día en el Pentecostés, justo ese día que bajó la gloria de Dios, bajó el Espíritu Santo y los bautizó a todos. Entonces dice el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medios, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélicos, creyentes árabes, y les oímos hablar en nuestra lengua y maravillas de Dios. Maravillas de Dios, hermano. Maravillas. Esa es la que tenemos que buscar hoy. Se está manifestando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace maravillas actualmente. Pero tenemos que creer, tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo, hermano. Amén. Mire, maravillas en griego. Megalegos, que está en la Strong 3167. Conspicuo, magnífico, espléndido, majestuoso, sublime, grandioso, bellísimo, excelente, favorable. Mire lo que significa maravilla. Que se usa esta palabra aquí en Lucas 1:49, yo no lo voy a dar por el tiempo, donde dice grandes cosas, y asombrándose visitantes el día de Pentecostés, oyeron sus propias lenguas lo que los discípulos decían acerca de la grandeza de Dios y sus poderosas obras. Amén, amados. Hermanos amados, el tiempo se va más rápido que nunca. Los tiempos se acortaron, hermanos amados. Anhelemos la enseñanza, anhelemos como la iglesia primitiva, empecemos nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos empezar a tener esta restauración en la iglesia, como la iglesia primitiva, Señor, en todos los hermanos. Nos estás dando y mostrando que en los cultos son diferentes, Señor, porque todo tiene un propósito. En el nombre bendito de Jesús. Padre amado, hoy es jueves de sanidad y liberación. Si alguno tiene problemas de salud, tiene COVID-19, o no puede respirar, o tiene problemas, insuficiencias, Señor, en los pulmones, Padre, yo voy a orar. Así sea cualquier enfermedad, usted la va a declarar y se va a poner la mano en el corazón y va a ser, si no es cristiano, va a ser la oración de salvación para reconocerlo al Señor Jesucristo como el Salvador y sanador de su vida. Ponga su mano en el corazón y repita estas palabras. Señor Jesús,
Yo te doy gracias por escuchar tu mensaje. Señor Jesús, tú conoces mi situación. Yo sé que soy pecador o pecadora, pero me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor Jesús, salva mi casa y toda mi familia. Tú conoces mi enfermedad, tú conoces mi situación de escasez que estoy pasando. Pero hoy te declaré como el Señor de mi vida, Señor, para ser sanada y para ser sanado, y que te ocupes tú, Señor, de mi situación, y voy a ser testimonio en todas partes de lo que yo hoy recibí para ser una hija tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermano. Dios los bendiga, hermanos amados, que esta palabra haya entrado en sus hogares, pero principalmente en su corazón, creyendo que el Señor lo hizo. Que Dios los bendiga mucho. Hasta el domingo, hermanos amados.